Tenemos en comunicación del otro lado a Guadalupe Viñuela Flores. Ella es la primera precandidata a concejal de la lista de Unión por la Patria, quien conduce Luis Arias, con quien hemos hablado varias veces aquí en el programa. Guadalupe, muy buenos días. Marco Fleming te saluda y Carlos Martín, bienvenida a Nada que Decir. Hola Marcos, hola Carlos, ¿cómo ¿Cómo te va? están? Muchas gracias por el espacio. Guadalupe, contanos un poco cómo están armando la campaña. Ya quedan menos de 30 días para el 13 de agosto, están recorriendo los barrios. En su momento habían tenido algún problema en oficializar la lista por algunos pedidos de la Junta Electoral. ¿Cómo pudieron suplir estas problemáticas y bueno, cómo se están preparando para el 13 de agosto? Bueno, primero muy entusiasmados, la verdad que está haciendo una campaña con mucho encuentro, con mucho entusiasmo, con muchas iniciativas, en un contexto que sabemos no está siendo sencillo ni para el pueblo en su conjunto, ni para la militancia en relación, ¿no?, como a las condiciones que tuvieron el cierre de lista, y digo, hubo mucho descontento también, que bueno, que también de alguna manera se encuentra en la calle cuando salimos a discutir nuestras propuestas, Sí. pero tenemos una particularidad, o el placer también de poder acompañarlo a Luis, que genera un grado de empatía y de confianza en la gente a partir de lo que ha hecho, que me parece que eso es una condición o una situación que no a muchos candidatos les sucede. Sí. Entonces por eso, si bien el contexto es difícil, lo estamos atravesando con alegría y con entusiasmo, porque también sentimos o consideramos que estamos haciendo un aporte a una renovación de la esperanza, a una apuesta a entender que la política tiene y puede construirse de otra manera, y vemos la respuesta que está teniendo la gente, y eso, bueno, nos llena de gusto por un lado, y también nos recarga las pilas para lo que queda. Guadalupe, te pregunto, ¿qué es lo que te impulsa a ser precandidata? Por ejemplo, una visión crítica sobre la gestión de Julio Garro en la ciudad. ¿Cuáles son los puntos que tal vez desde otro escenario político, desde otro punto de vista, desde otra premisa, podrían ustedes cambiar o transformar o debatir por lo menos? Como por ejemplo, no sé, hay muchas problemáticas en la ciudad. Se trasladó la zona roja, no se habló con los municipios fronterizos, la seguridad es un problema estructural de la ciudad, el tránsito, la gestión de tránsito. Contanos un poco cuáles serían los puntos que quisieran apalancar ustedes. Sí, es transversal e integral, ¿no? Todas las problemáticas, y el principal problema, me parece, que tenemos que estar discutiendo, tiene que ver un poco cuál es la función, el sentido del Estado municipal, y en defensa de qué intereses se pone a disposición. Ese creo que es nuestro principal debate, nuestra principal discusión, tanto con la oposición, pero también hacia dentro de nuestro propio frente, porque en La Plata hay una instalación, una mala costumbre de utilizar el Consejo Deliberante, por ejemplo, como una oficina por donde se pueden incrementar, maximizar, ¿no?, ganancias con simples actos administrativos. Y entendemos que año tras año la definición de la política municipal prioriza esos negociados, ¿no? Y la política está a disposición de esos intereses y no para resolver el problema de los ciudadanos, de los vecinos, de las vecinas, de las juventudes, de las mujeres, de las disidencias, de los trabajadores en su conjunto, ¿no? Entonces, ahí podés ir abriendo distintas ventanas y te vas a ir encontrando con en fin, de problemática, que lo más tremendo es que en realidad hacen a la dignidad humana, ¿no? Claro. Son Guadalupe, cuestiones muy concretas. Carlos Martín te habla. ¿Cómo te va? Cuando vos hablas de negociados y ventanas, ¿estás hablando del tema de las tierras, cómo zonifican y esas cosas también? Sí, principalmente ese es como el ejemplo más patente, ¿no? Pero la definición, por ejemplo, de cómo se utiliza el presupuesto, las subejecuciones de presupuestos que hemos vivido, y que también desde el bloque del Frente de Todos también se ha ido denunciando, tanto por ejemplo el presupuesto para niñez como el presupuesto de salud. El de salud, por ejemplo, en un contexto donde veníamos saliendo de la pandemia,
con todo, ¿no?, lo que implicaba en la agenda, la discusión sobre qué salud tenemos y construimos desde el Estado. Entonces eso, digo, desde ahí se puede explicar también que las salitas, por ejemplo, en los barrios estén cerradas o que no cuenten con los profesionales o con los insumos suficientes como para que la primera línea de atención suceda ahí mismo en el barrio y no tener que estar sobrecargando, por ejemplo, los hospitales provinciales especializados. Claro. Eso es otra cosa que nos termina sucediendo. No atienden una gripe quienes por ahí tienen que estar atendiendo problemáticas mucho más complejas. Claro. Y eso tiene un poco que ver con eso, ¿no?, con cómo se ha construido la política desde la municipalidad, ¿no?, en función de qué intereses. Claro. En relación al tema de la ocupación de espacios donde la gente no puede vivir, ya sea en los márgenes de los arroyos, ¿tienen algún diseño pensado? ¿Algo que favorezca un poco más a la gente? Sí, eso es poder empezar a trabajar en torno a una planificación o una organización de los barrios populares, que son más de 280, si no me equivoco, 282 o 283, pero teniendo también consideración sobre cuáles son las zonas inundables. Eso es una problemática también Claro. muy concreta porque, bueno, el negocio inmobiliario ha ido avanzando, también un poco fue cercando a las personas en términos de, bueno, en algún espacio físico esas familias tienen que estar. Entonces, bueno, un poco apurados por la necesidad, muchas veces empiezan a construir sus casillas, sus casas en zonas que son inundables. Entonces eso es necesario poder sí planificarlo y en eso, con voluntad política, hay muchísimo por hacer, desde planes de vivienda donde estas personas pueden empezar a construir, ¿no?, sus sueños de tener una casa propia, un pedacito de tierra propia, hasta todas las discusiones en torno a, bueno, cómo se trabaja la cuestión del uso del suelo rural, la cuestión de la especulación inmobiliaria en términos de los alquileres. Entonces, ¿qué hacemos con todas las viviendas ociosas, por ejemplo, que hay en la ciudad? Digo, hay varias cuestiones ahí que se podrían empezar a trabajar para construir tanto un plan de planificación, ¿no?, de seguir haciendo que esta ciudad crezca, pero de manera, como fue en su momento, pensada, planificada, pero sobre todo incorporando a todos estos barrios populares que no solo no tienen un espacio, sino que eso físico, ¿no?, en términos como de territorio, sino que eso implica, por ejemplo, no tener servicios básicos como puede ser la luz, el agua, el gas. Eso básicamente hace que se viva en pésimas condiciones, ¿no? Claro. Una pregunta también que es general, ¿no es cierto?, pero es un poco avergonzante que la municipalidad cuente con un superávit fiscal de 5.000 millones de pesos. ¿No se les cruzó por la cabeza hacer una denuncia relacionada a que le dio paso inclusive ¿cómo se llama? Se me hizo una laguna, el Tribunal de Cuentas? Sí. Porque está mal, quiere decir que vos le estás cobrando de más a la gente. Si te sobran 5.000 millones de pesos y no los ejecutas, quiere decir que le cobraste de más. Es una muy mala administración, tanto De un hecho, superávit ahora, como si te faltan los recursos, ¿no? Sí, de hecho venimos ahora de una semana donde un poco el escándalo que se sucedió en el Consejo tuvo que ver con no dejar que sesione el Consejo, porque había muchos pedidos también de parte de los concejales de Unión por la Patria ahora, de que se puedan dar explicaciones sobre qué está haciendo Garro con el presupuesto, a dónde fueron muchas partidas presupuestarias que suponemos, ¿no?, que ha sido volcada al 100 en la campaña, y eso también se traduce un poco, ¿no?, el Garota de Lidia. Eso también igual son cosas que, no, esto que decía de utilizar al Consejo como una oficina privada, porque Cambiemos tiene la mayoría, ¿no?, el Consejo, eso hay que reiterarlo, decirlo, porque también muchas veces transformar algunas cosas en la minoría cuesta, y esto
es una de ellas, ¿no? Como, Claro. bueno, pasan los presupuestos como quieren y nos parece que hay mucho ubicado ahí. Sí, evidentemente tendrían que hacer un estudio, ¿no es cierto?, sobre presupuesto y ejecución, porque es la plata de todos los platenses Exacto. y hoy la vemos casi en forma avasallante en carteles en toda la ciudad, en todas las avenidas importantes, en cada rincón ves publicidad, y esa publicidad, si vos haces una cuenta, no sé, pero te da mucho dinero. Sí. ¿Y hay un pedido de saber de dónde sale ese dinero? ¿Quiénes son los aportantes para semejante publicidad? Sí, pero no hay decisión o hay muchas dificultades para poder que se pueda sesionar para que eso se apruebe. De hecho, eso fue un poco lo que se estuvo tratando de hacer esta semana. Y en eso también me parece que es importante, en términos como de cara a la ciudadanía, no subestimarlo, no subestimar a la gente. Me parece Claro, que ahí también hay algo de utilizar las instituciones del Estado que tienen que ser para representar los intereses del pueblo, ¿no? De la gente, de la ciudadanía de a pie, sí, que está a disposición de otros intereses, y se trata de suplir todo lo otro con marketing político, ¿no? Cartelería, publicidades, la pintada de cara, ¿no? Que muchas veces les decimos como, sí, bueno, armar una y otra vez la misma vereda en el centro mientras no tenés avenidas o calles para que entren las ambulancias en los barrios, no hay luz, ¿no? Como, pero eso los vecinos y las vecinas lo conocen porque lo viven todos los días, las grandes claro. mayorías están ahí. Eh, entonces, también es un poco a llamar, un llamado de atención, me parece, para quienes queremos transformar las cosas, decir, bueno, salgamos a convocar a esa ciudadanía, a cada platense, a que sea parte de esta democracia, no solo de forma representativa, porque esta forma de construir la política me parece que ha mostrado sus límites también, para poder avanzar en una construcción de una democracia participativa donde los platenses puedan ser parte de las decisiones Sí. del Estado municipal, como por ejemplo qué se hace con la plata de los y las platenses. Claro, vos sabés que una de las cosas que me llama la atención, que a sabiendas de que Luis ha sido un gran juez, no le encuentren la vuelta, porque prácticamente lo que estamos viendo que estamos rayando lo que es un ilícito, que está prácticamente por omisión avalado por el Consejo Deliberante, ¿no es cierto? Sí, Y no veo que le encuentren la vuelta a cómo dar vuelta a esto, en definitiva, y exponer lo que están haciendo. sí, sí, en eso necesitamos eso, algunos procesos de unidad que a veces en contexto de campaña se dificulta para poder eso, ¿no? Como darle potencia y fuerza a esta denuncia común. Claro, claro. Bueno, espero que puedan encontrarle la vuelta porque no puede ser que por 3 concejales lleguen al límite tal de que se generen hasta malversación de fondos, ¿no es cierto? Porque raya un poquito con eso. Hay que estar un poco más atentos a lo que realmente la gente necesita y no lo que necesita la política. Y creo que Totalmente, Luis es una de las personas que siempre enfocó eso, ¿no es cierto? Darle mayor sí, preponderancia a las necesidades de las personas y no de los funcionarios. sí, por eso nos embarcamos un poco en esta, no sé ni siquiera sé cómo llamarlo, Esta en esta empresa, hazaña, esta en esta empresa, hazaña, sí, sí. Porque también entendemos que también desde nuestro sector, ¿no? En eso también se hace no solo de balances pendientes o que se vienen haciendo a nivel local, sino también haciéndonos ecos de las discusiones más nacionales, incluso más en términos de contexto del momento histórico. Necesitamos darnos una discusión muy profunda en términos de la representatividad, ¿no?, de la política, esta crisis en donde vos salís a la calle y lo primero que te plantean nuestros compatriotas es que
o sea, no creen en la política en algún Claro. punto. Sí. Y eso me parece que nos tenemos que hacer eco y tenemos que ser profundamente críticos, y eso también Luis siempre lo ha demostrado con muchísima valentía, y eso también nos ha empujado a muchos de nosotros y de nosotras a querer acompañarlo, porque me parece que son tiempos en donde hay que poder construir una política desde el hacer, y también desde el poder demostrar lo que se ha hecho cuando se ha tenido una cuota de poder, y en función de qué poderes eso se ha puesto a jugar. Y Luis siempre ha demostrado que es en favor, ¿no?, de los sectores más populares, más vulnerados, ¿no?, en términos de derechos. Guadalupe, entiendo que sos parte del Partido Comunista y yo te quería preguntar, en cuestiones de representatividad, ustedes van en la lista de Unión por la Patria, quien conduce Sergio Massa. ¿Cuál es el posicionamiento político frente a este debate un tanto, no quisiera decir contradictorio, pero bueno, son dos líneas que tienen algunos denominadores en común, pero son paralelos casi? Sí, nosotros igual nacionalmente, como partido, hemos declarado el acompañamiento a Juan Grabois en esta discusión de las PASO, que incluso me parece que se hace un poco eco de algunas de estas cosas que les compartía, que les decía en relación a la política municipal. Si bien conocemos también con mucha claridad cuál es el enemigo principal, que quien no está de la vereda de enfrente, sí nos parece que las PASO tienen que ser el momento, la oportunidad para que, sobre todo la militancia, la juventud, las nuevas generaciones, podamos salir a dar una discusión muy profunda de qué tipo de país queremos, y nos parece que en ese contexto Juan ha generado condiciones donde podamos canalizar esas discusiones y la construcción, ¿no?, de un programa, de un proyecto en términos más programáticos, Sí. sobre qué necesitamos que se esté haciendo, que bueno, de nuevo esperemos, ¿no?, uno cada vez que se lanza a jugar, espera ganar, ¿no? Entonces, Claro. bueno, que quien gane acompaña, ¿no?, esa famosa ya frase, pero bueno, apostamos a dar una pelea ahí con Juan, entendiendo esto, ¿no?, que la política a su escala municipal tiene otras particularidades, pero bueno, a nivel nacional vemos más reflejado en Claro, sus nosotros como políticas partido, al enfocadas. menos, sí, nuestro Sí. programa. Igual en base a las encuestas, Juan está midiendo creo que no más de un 5 o un 6% y no, menos te diría, 4%, y 25 está midiendo Massa. En ese sentido, cuando haya que por lo que dicen las encuestas va a pasar, pasa, valga la redundancia, las PASO Sergio Massa y no Juan Grabois, como sería también militar un candidato en el cual tal vez no estás de acuerdo al 100% en las políticas y en las cosas que va a ordenar. Sí, primero yo estoy un poco descreída de las encuestas, trato de ser rigurosa y también como, nada, las tomo con pinzas porque a la luz de los hechos, no solo acá, sino también incluso en otros países, no han reflejado muchas veces la voluntad popular, ¿no? O lo que después sucede en la realidad. Sí. Y entonces, primero, como es aclaratoria, ¿no? Me parece que también todavía quedan días de campaña en donde puede haber alguna que otra sorpresa en términos más estadísticos, pero esto que te decía, en algún punto nosotros también entendemos qué es lo que está al frente, que es Cambiemos Juntos, como se va reversionando el nombre, Sí. y sabemos que básicamente lo que está en disputa son dos modelos de cómo resolver la crisis. Una es lo que viene sucediendo en Jujuy, que es reformas de espalda al pueblo, que se cierran básicamente con represión, y otra que puede tener un montón de matices, un montón de discusiones internas, pero que se pueden dar en el marco de algunas garantías democráticas, en términos de derechos constitucionales, que no me parece menor para las discusiones, ¿no? Pero sí que van a ser tiempos en donde sí vamos a tener que, como campo popular, profundizar los espacios de discusión, los espacios de toma de decisión conjunta y de movilización en las calles, ¿no? Que los 4 años de lo que fue nuestra gestión o el gobierno al frente de todos nos va a servir para
ser mucho más eficientes y mucho más concretos en los pasos y lo que tenemos que ir construyendo, en el caso, ¿no?, de que gane Massa, que en el caso de que gane los pasos, pero esperemos que si es así, gane efectivamente las elecciones. Pero bueno, sabemos que tienen que ser instancias y momentos donde quienes tenemos un programa que entendemos que es de avanzar en relación a la defensa de los derechos conquistados y de todos los derechos que hay que conquistar para que el pueblo viva dignamente, que bueno, que podamos efectivamente darnos un proceso de mayor organización y de movilización, ¿no? Sí, sí. Vos sabés que, bueno, hay cierta tranquilidad porque Luis ha demostrado una conducta intachable en elecciones anteriores donde él acompañó y llevó adelante la, la movilización de los compañeros en apoyo a quien había ganado. Hay otros que por ahí no, ¿no es cierto? Lo reflejan los números, que se habían ganado las PASO por 10 puntos y se perdieron por 10. Sí. Pero Luis ha demostrado en este sentido que para él el que gana conduce, no dirige, conduce, que hay una gran diferencia, y el que pierde acompaña. No siempre perder es quedar afuera, sino que él demostró que era posible el cambio desde adentro. Sí, totalmente. De hecho, ya también lo he comentado en alguna que otra entrevista. Todos los espacios que acompañamos a Luis pusimos a disposición nuestra militancia para fiscalizar, para no todo lo que implica el proceso electoral, y también hubo una definición de no abrir juego. Entonces eso me parece también tiene que ser una de las cuestiones que empecemos a discutir, porque me parece que es el mismo error que cometemos una y otra vez, que es de no democratizar los espacios, no tratar de construir, ya sea que se llegue a una derrota o a un triunfo, pero que el proceso sea efectivamente participativo, incorporando a todos los sectores, y eso también me parece que de la mano de Luis es garantía para esto, ¿no?, para construir otro tipo de política. Guadalupe, muchas gracias por esta comunicación. No, por favor, a ustedes. Está